Estás viendo Evolution Magazine. Bien, amigos, estamos de vuelta, ya vamos con asesoría jurídica. Aquí me acompaña una persona que ustedes conocen, ya de la casa, el abogado Juan Vicente Torrial. Vamos a hablar acerca de acoso escolar o también uno de los temas que está haciendo muy tendencia en los últimos años, el famoso ciberacoso o cyberacoso, como lo quieran llamar, que tiene también su particularidad y vamos a conocer más del tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué placer nuevamente. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a tu programa por siempre la invitación a la defensa pública, a extenderte el agradecimiento de nuestra coordinadora regional, la doctora Liliana Gómez, de nuestro defensor público general, que siempre nos envían a dar este tipo de material informativo a la calle, y que mejor en este caso que a través de un medio de comunicación y con tanta audiencia como tu programa. Esa es la idea, ayudar a toda esa población para que conozca un poco más acerca de temas de interés y saber que la defensa pública está a la disposición con diferentes abogados en diferentes especialidades o materias, donde ustedes pueden acudir cordialmente si tiene alguna dificultad que quiera aclarar. Este tema lo tocamos en una oportunidad, cada día, Juan, cobra más fuerza el tema de lo que llama uno, antes se le llamaba coloquialmente chalequeo y no pasaba de ahí. Hoy en día hablamos de bullying, hablamos de acoso escolar, y esto trasciende cuando hablamos entonces de medios de comunicación o estos famosos TikTok, WhatsApp, Instagram, todo lo que se llama redes sociales, que por ahí se da también este famoso acoso. Este es el pan nuestro de cada día. Así mismo es. Ve, Ingrid, ¿qué sucede? No estaba planificada mi venida nuevamente al programa tan pronto, pero justamente el fin de semana me escribieron de la coordinación regional y me preguntaron si existía un tema importante para tratar ahorita, para hacer acto de presencia el día de hoy, y le dije, bueno, acaba de tener una charla formativa dentro de una institución educativa, en una escuela de la zona norte, y me tocaron los muchachos en medio del conversatorio tantos puntos importantes y salieron a relucir tantos temas que dije, bueno, sí, efectivamente, el bullying y el ciberacoso, sobre todo en este caso para estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Y por qué es necesario explicar esto? Últimamente me ha llegado desde enero para acá, por lo menos un caso semanal de violencia escolar. En este caso principalmente inicia a través de los medios electrónicos, de las redes sociales, del internet. Y esto va trascendiendo y va cambiando de forma. Pero entonces vamos al inicio. ¿Qué es el bullying? No es más que una violencia de diferentes formas que puede ocurrir entre jóvenes, entre adolescentes, y que va escalando. Por lo general, y los diferentes tipos de violencia o de bullying son verbal, físico, psicológico, sexual y el ciberacoso o a través de los medios electrónicos. Antes de la pandemia estábamos como que en esa secuencia y teníamos una secuencia ya predeterminada, o sea que comenzaba con de manera verbal, con unas bromas, con un chalequeo, con colocar apodos, pero es como una bola de nieve. Va creciendo la bromita del chalequeo, del apodo, y hay un momento en que la víctima de ese chalequeo va a reaccionar o el agresor va a transformarse y eso se va a transformar en una violencia física. Porque o uno se defiende o el otro, viendo que la víctima del acoso o del hostigamiento no reacciona, y entonces él va a escalar y va a producir entonces una lesión. Y ahí ya vamos transformando lo que comenzó como un chalequeo en algo que se puede encuadrar como un delito. Totalmente. Que son unas lesiones y uno sabe cómo comienza la situación, pero no sabe cómo termina. Uno sabe, a lo mejor comienza con un empujoncito en la puerta, pero no sé si me tropiezo con el escalón y un mal golpe.
Le pongo el ojo a la cerradura de la puerta y bueno, una lesión gravísima, porque afecta el rostro, afecta una de la parte fundamental, algo visible, y eso amerita una privativa de libertad. Y podemos ir un poco más drástico, que ha pasado hasta la muerte de alguna de las personas. Por supuesto que sí, porque nadie sabe en qué concluye una situación. Entonces, el acoso o el bullying, dándole la palabra como más popular, que es el bullying, se inicia de manera verbal, se inicia a través del chalequeo, escala, se transforma en una violencia física, pero también puede producirse de manera psicológica, una intimidación, un hostigamiento, unas amenazas. Y eso, dependiendo de la persona, a lo mejor todos nos vemos por fuera y pensamos que es una persona fuerte, pero no sabe en sí cómo está la persona, y más en este caso nos encontramos en presencia de adolescentes que están en el proceso formativo y no saben cómo está su desarrollo en sí, sobre todo emocional. Y a lo mejor un simple comentario puede afectar y hace que la persona caiga en un proceso fuerte de depresión, de ansiedad. Bueno, es que de hecho una de las cosas y en temas que uno habla en la cotidianidad, que uno antes, evidentemente, porque esto no es nuevo, siempre ha existido, pero también entendamos que hoy en día hablamos de una famosa generación de cristal, que evidentemente está más susceptible, inclusive hasta los regaños de los padres, que antes era normal que te regañaran con una correa en mano. Y ojo, no estoy defendiendo la correa en mano, pero no pasaba de ahí, o sea, simplemente era una autoridad que tenía papá o mamá, y no era que nos caían a correazo, pero de vez en cuando una correíta, o una nalgadita, nos ponía a nosotros a respetar. Hoy en día esta generación no admite ni siquiera que los padres tomen correctivos, menos aún que algún compañero tenga un chalequeo, porque además en otros países no está permitido, pero aquí es muy normal que uno le diga a una amiga: hola gorda, ¿cómo estás? Hola flaca, mi negrito, ¿cómo estás? O sea, para nosotros eso no es chalequeo, para eso nosotros es la cotidianidad, pero hoy en día cobra más fuerza. Hoy justamente estaba hablando con una persona acerca del tema del ciberacoso, y quiero irme un poco hacia ese lado, Juan, porque para muchas personas todavía no terminan de entender que tiene tanta validez un acoso presencial como un acoso por redes sociales o por internet. Exactamente. Ve, Ingrid, ¿qué sucede? A raíz de la pandemia, sobre todo, se desata, como no existía el contacto físico como tal, ni en las escuelas, ni en los trabajos, ni nada de eso, se desata muchísimo más utilizar los medios electrónicos, las redes sociales, las formas de compartir a través de los medios virtuales. Hoy en día, y sobre todo más la población más joven, que son los adolescentes, tienen un manejo total de los medios electrónicos y saben cómo entrar, cómo salir, cómo no ser percibidos, cómo crear perfiles, y eso es beneficioso para un cierto punto de vista porque se está formando futuros profesionales muy buenos en esta área, pero al tratarse de adolescentes no tienen una formación completa de su personalidad y quizás dejarse llevar por líderes negativos. Y te hablo de líderes negativos no solamente en la escuela, te hablo de líderes negativos desde todo punto de vista, de los artistas que siguen, de los cantantes que siguen. Entonces, el viernes precisamente me senté en medio del conversatorio porque me dice una joven en su intervención dentro de la charla que ella sabe que utilizar el Viper, el cigarro electrónico, no está bien, pero ¿qué es lo que está de moda? Y yo me le fui, claro, el manejo diario con los adolescentes me le voy en preguntas y preguntas hasta que la llego, hasta que ella se siente y me tiene que reconocer que sí, que ella sabe que no está bien, pero que ella quiere ser aceptada. Encajar en el grupo. Encajar en el grupo. Qué triste. Exactamente. Entonces, lo llevé y al frente de todos le dije, ¿y eso está bien? Y todos reconocieron que no. Pero todos están claros, pero lo hacen por estar en un estatus. Qué triste. Exactamente. Entonces, a través de los medios electrónicos ocurre lo que ocurre presencialmente y en muchos casos mucho peor, porque hay veces en que es la propia persona, que es el muchacho más lanzado, que lanza un improperio o una amenaza al frente de los demás, pero hay casos en que se ocultan a través de perfiles falsos. Eso es correcto. Y comienzan de la difamación, las injurias, sacar memes, chistes fuera de contexto y situaciones avergonzantes, y en muchísimos casos
Eso produce muchos casos de deserción escolar, muchachos con depresión, con ansiedad, y que van incurriendo en ciertos tipos de comportamiento, quizás no es lo que a ellos les guste, pero lo hacen para encajar en esa situación, y si no, entonces son excluidos. Conversando con el abogado Juan Vicente Torrealba acerca de acoso escolar y específicamente del famoso ciberacoso, un tema que nos atañe a todos. Te dejo una pregunta antes de ir al corte, Juan, acerca de ¿a qué llamamos ciberacoso? ¿En qué momento? Porque, por ejemplo, yo voy a hablar por mí. Obviamente cuando uno es figura pública, recibe solicitudes o mensajes de cualquier tipo. Evidentemente, uno con la madurez que pueda tener, no simplemente bloquea a la persona, ignora y listo, sino pasa más allá. Pero, ¿cuáles son esos ítems que uno puede decir, esto es acoso, esto es acoso, esto es acoso? Sí, ¿qué sucede? Cuando nos encontramos en presencia de jóvenes, y sobre todo de un grupo escolar o de un grupo constituido, por lo general ellos tienen sus propias formas de comunicarse, sus grupos de WhatsApp, de Telegram, sus grupos a través de Instagram. ¿A qué podemos llamar acoso? El acoso por lo general debe ser reiterado, a menos que sea una amenaza, porque si es una amenaza se constituye y se produce en el mismo momento en que se produzca. Ahora, si nos referimos que comienza un meme, comienza un sticker, una falsificación de cuenta, comienza unas opiniones o unas burlas reiteradas, obviamente la continuidad y la cercanía y el producirse esa ridiculización constante, nos vamos a encontrar efectivamente ya en presencia de un ciberacoso, en este caso a través de los medios electrónicos. Y eso obviamente va a ser determinado a través de una evaluación psicosocial de la víctima en este caso, porque como te dije hace un rato, no todos reaccionamos de la misma manera, quizá, y menos en este caso que son jóvenes en proceso de formación. Si nos encontramos un muchacho que tiene quizá no la misma conducta de fortaleza de personalidad y se deje intimidar o se deje llevar, obviamente que esto va a producir una consecuencia. Y esta consecuencia, dependiendo de la situación o de la forma como se llegó a llevar ese acoso, puede ser equiparado y convertido e imputado en un delito. Te hablé de un caso de una amenaza, a lo mejor una amenaza muy fuerte hacia la propia integridad física de uno de estos jóvenes, puede ser denunciado. Y aquí vamos en lo importante de qué tipo de joven está cometiendo esta situación. Es importante señalar, así como lo hice en uno de los programas anteriores, la edad. No es lo mismo el adolescente en su primera etapa de 12 y 13 años a un adolescente ya constituido, un adolescente con una edad un poco más avanzada, a partir de los 14 años, que es donde se adquiere la responsabilidad penal y donde puede ser ese joven presentado e imputado ante una fiscalía especializada de responsabilidad penal adolescente por el hecho del acoso y del hostigamiento que está efectuando en contra de un compañero. ¿Qué sucede? Actualmente existe, ya fue aprobada en primera discusión, una ley especial para prevenir este tipo de acoso en materia escolar. Le falta la publicación en Gaceta Oficial para que tenga vigencia. Aquí se va a involucrar y cosa que ya se está aplicando, pero que ya es legal, y el apoyo de parte de la institución educativa de más presencia, de más vigilancia, de más control del grupo de jóvenes y principalmente de los padres representantes y responsables del adolescente, porque es imposible, no me creo, que un padre pueda hacer tan fácil que su hijo maneje todo este tipo de redes y no tenga ningún tipo de control, cosa que sí sé que existe. Pero es donde efectivamente necesitamos que exista una responsabilidad de parte de ese padre representante o responsable sobre la utilización de estos medios electrónicos de su hijo. Ahora, fíjate tú que me llama mucho la atención porque sabemos que hoy en día las leyes específicamente protegen mucho al tema de los adolescentes, para nadie es un secreto. Siendo muy responsable con este comentario que voy a hacer a continuación,
Yo pienso que así como hay leyes donde protegen a los chamos de unos 14 años porque sigue siendo menor de edad, también es cierto de que yo no estoy de acuerdo que un chamo de cierta edad tenga un dispositivo sin bajo una supervisión de padres o representantes, que es el pan nuestro de cada día. Pregunto, ¿qué responsabilidad o cuál es la sanción que pueda tener un adolescente que esté siendo acosador, que sea ese tipo de persona que le encanta, porque siempre hay como un grupito que son los intensos en cada año, es increíble? Pero ¿qué pasa con los padres? Porque evidentemente me imagino que los adolescentes, estos son llamados, deberían, y corrígeme si no es así, ser tratados con un psicólogo, porque deberían ser tratados con un psicólogo, pero yo voy más allá. ¿Qué pasa con los padres y representantes? Porque si vamos al caso, quien muestra o quien enseña valores son los padres. La universidad, el colegio, el liceo y todo lo que venga acá, tú vas a aprender, pero tú los valores vienes de casa. ¿Hay alguna penalidad para los padres o representantes de las acciones de los menores? ¿Qué sucede? La responsabilidad es individual. Después que se adquiere la responsabilidad penal. Por eso es importante lo que te dije hace un rato, la edad. Una vez el muchacho alcanza la edad de 14 años, el mismo día que los cumple, ya adquiere su responsabilidad penal. Cualquier hecho que cometa él, y que sea considerado como un delito y esté tipificado en la ley, la responsabilidad es de él. ¿Y cuál es la sanción que debería pagar? Y la sanción va a depender. Como te estoy diciendo, no es lo mismo una simple amenaza, que efectivamente es un delito, puede ser presentado, puede ser imputado ante una fiscalía, pero a lo mejor no se concretó un hecho más grave que afectar un bien jurídico de mayor trascendencia, y a lo mejor será una sanción más suave, a lo mejor una entrevista con la psicóloga, con la trabajadora social, una libertad asistida. Pero si ese hecho que comenzó como una simple amenaza fue transformado en una violencia física y se salió de control del joven y se convirtió en una lesión, y si la lesión es gravísima, puede terminar en una privativa de libertad en un centro especializado de adolescentes. Por eso, pero como te estoy diciendo, el muchacho en su proceso no tiene control, no tiene supervisión del padre y piensa que es inimputable en el sentido de que haga lo que haga, existe la creencia de que yo soy menor y no tengo ningún tipo de responsabilidad. Pues eso es lo que nosotros tratamos cada vez que vamos a las instituciones educativas, a desvirtuar esa situación, a indicar efectivamente el contenido de la ley, que si es verdad, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente tiene derechos y garantías, y eso es lo que se promociona y lo que se publica más. Pero muy poco se habla sobre la última parte de la ley, donde se establece la responsabilidad que tiene ese adolescente al momento de cometer un hecho que pueda ser que esté tipificado como delito. ¿Qué pasa? Cuando nos encontramos en caso de niños o adolescentes que de 12 y 13 años, que según la ley no tienen responsabilidad penal, allí sí debe actuar, y es donde más aún el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del municipio donde vive el niño o del municipio donde se encuentra la institución educativa donde está estudiando, para colocarnos en el caso de que haya sucedido dentro de la institución educativa, entonces debe dictar medidas de protección. Y yo pienso que la principal medida de protección que dicta el Consejo de Protección es la responsabilidad de los padres en la custodia, crianza y supervisión de su hijo. Totalmente de acuerdo contigo. Se me está acabando el tiempo, lamentablemente. Yo pienso que esto definitivamente es un tema de educación. Creo que hay que educar muy bien a la población, a los padres, porque si bien es cierto, los hijos son reflejo de los padres y muchas veces, y entiendo de que hoy en día, buscando la economía, muchos padres están trabajando mañana, tarde, llegan muy tarde en la noche y están los chavos prácticamente criándose solos. Eso no es un secreto para nadie. Pero creo que es un tema que tenemos que poner todos un granito de arena como abogados, psicólogos, medios de comunicación, e informar a la población, e informar a cada uno de los chamos que las acciones que tú hagas van a ser sancionadas, sea o no menor de edad. Entonces, ustedes están haciendo un trabajo, de hecho me estabas comentando que tú estabas justamente dando una charla, o sea que hay un trabajo que está haciendo por la defensa pública de ir a educar a estos chamos. Sí, y de que se conozca la última parte de la ley, las responsabilidades que pueda pasar o lo responsable que pueda hacer ese muchacho en dado caso que ese hecho que esté tipificado como delito, las consecuencias que se le producen a él, y
las acciones que hay que tomar en dado caso que no sea el que comete el hecho, sino la víctima. Aquellas instituciones, Juan, donde no hayan ido todavía, que quieran que ustedes vayan a dar charlas a sus colegios, pueden comunicarse con ustedes, pueden ir hasta la defensa a solicitarlo. Pueden ir a la defensa pública aquí en el Palacio de Justicia, al lado de la Gobernación del Estado Anzoátegui, está la oficina de la Coordinación Regional, la doctora Liliana Gómez y todo su equipo, pueden acercarse hasta allá y acordar realizar una actividad en la institución educativa o en cualquier institución que tengan a bien para informar sobre esta situación que está ocurriendo. Me parece excelente esta iniciativa porque bien vale la pena. Gracias, mil gracias nuevamente por estar acá. A la orden, esperando una próxima oportunidad. Seguro que sí. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con mucho más de Evolution Magazine, no se vayan. Ya regresa Evolution Magazine.